los primeros dos segmentos revisamos primero la política territorial de los Estados Unidos desde la formación de ese país hasta 1898 y luego cómo Estados Unidos aplicó esa doctrina territorial en el caso de Puerto Rico y cómo Puerto Rico evolucionó dentro de esa política hasta constituir el Estado Libre Asociado. En la conclusión del segundo segmento vimos que Puerto Rico se asemejaba más a una definición clásica de un Estado en el sentido de que tenía un gobierno establecido por Constitución que había sido adoptada por el pueblo mismo, contrario a las definiciones clásicas de territorio que tiene el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es un lugar creado por una ley del Congreso, como fue el caso de Puerto Rico bajo la ley Foraker y la ley Jones, con un gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos, lo cual ciertamente no es el caso de Puerto Rico. Pero vimos que Puerto Rico, aunque fue autorizado, al igual que todos esos otros estados, todos esos otros territorios que se convirtieron en estados, fue autorizado por el Congreso a adoptar constitución propia y por esa vía establecer las reglas de gobierno propio, local, no fue admitido como Estado. Por eso no fue solicitado, no era la intención de Puerto Rico en ese momento. Y nos quedamos con la interrogante que vamos a atender en este tercer segmento, ¿dónde eso ubica a Puerto Rico? Porque en Puerto Rico se da un debate más bien político, menos jurídico, más político que jurídico, de si Puerto Rico sigue siendo un territorio, si no es un Estado, pues necesariamente sigue siendo un territorio o no, pero el tema es un poco más complicado. Y en este último segmento vamos a estar viendo qué ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es la máxima autoridad en cuanto a la interpretación de la Constitución de Estados Unidos, sobre lo que pasó en Puerto Rico en el 1952. ¿Cuál fue el significado de ese acto, si es que tuvo alguno? Tenemos la suerte de que en el verano del 2016 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió su decisión en el caso de Estado Libre Asociado versus Sánchez Valle. Ese caso ha sido muy discutido en los medios noticiosos en Puerto Rico, pero aquí lo que vamos a hacer es virar los textos, lo que dice el caso de Sánchez Valle, y no prestar atención a lo que dicen los comentaristas, los analistas políticos, que a veces dan la impresión de que no han leído bien el caso de Sánchez Valle, si es que en efecto lo han leído. ¿De qué trata este caso? Este caso es importante saber de qué trata porque el Tribunal Supremo lo que atiende son casos y controversias. Tiene que haber ocurrido algún problema que lleva el caso hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No hay tal cosa en los tribunales como dar una opinión en un vacío. Uno no puede ir al Supremo de los Estados Unidos y decirle, explíqueme qué es el Estado Libre Asociado. Tiene que surgir algún problema que hace que la pregunta sea relevante en el contexto de lo que tiene que decir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Bueno, lo que sucede en Sánchez Valle es que este señor Sánchez Valle había sido acusado por el gobierno federal y por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Constitución de los Estados Unidos dice que ninguna persona puede ser, vamos a decir, enjuiciado dos veces por lo mismo. Eso es lo que le llaman la doble exposición. La prohíbe la Constitución de Estados Unidos. Entonces, ha habido una distinción en que no han aplicado la doctrina de la doble exposición cuando un Estado enjuicia a una persona a la vez que el gobierno federal enjuicia a esa misma persona por entender que se trata de dos soberanos diferentes. Como vimos al principio, el primer segmento, son dos esferas de soberanía, la federal, la estatal, convergen en distintas materias. Una de ellas es la materia penal, de las leyes penales.
y se había establecido que si un Estado lo acusa, eso es el Estado. Si el gobierno federal lo acusa, es el gobierno federal. El gobierno federal no lo está acusando 2 veces, el gobierno estatal no lo está acusando 2 veces. En Puerto Rico, para el 37 había surgido la pregunta y había llegado al Supremo de los Estados Unidos si la doctrina de doble exposición regía en Puerto Rico, en el sentido de que 1937, esto es antes del Estado Libre Asociado, esto es bajo la ley Jones. Puerto Rico existe en función de una ley federal en ese momento, por lo tanto se planteaba, es realmente el mismo soberano el que estaría procesándolo, y ahí es que viene el caso de Shell. Mantengan ese nombre en la cabeza, de Shell, el caso de Shell del 37, y ahí dice el tribunal, ambas, las leyes territoriales y federales, y los tribunales ejerciendo jurisdicción federal o local, son creaciones que emanan del mismo soberano. El enjuiciamiento bajo una de las leyes en una corte apropiada necesariamente impide el enjuiciamiento bajo otra ley en otra corte. O sea que en el 37 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo, mire, que si Puerto Rico es una creación del Congreso, sus leyes emanan del mismo soberano porque es un territorio, por lo tanto no puede procesarlo en ambos foros. Si lo procesas en uno, no lo puedes procesar en otro. Como les dije, en el caso de los estados decían que no, que era distinto. Los estados son 2 soberanos distintos para estos fines y por lo tanto pueden los 2 procesar. Bueno, pero aquí en el 52 se crea el Estado Libre Asociado y por lo tanto la pregunta le regresa al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Mire, y por crearse el Estado Libre Asociado, ¿no pasó Puerto Rico a ser más un Estado que un territorio y por lo tanto Shell ya no es de aplicación en el caso de Puerto Rico o es de aplicación en el caso de Puerto Rico? Y ahí se dio pues toda la pelea clásica puertorriqueña. Un grupo acude, el gobierno acude al Supremo y dice, mire, yo soy un soberano aparte, yo tengo facultad de enjuiciar separada del gobierno federal. Acude, muchos le llaman amigos de la Corte, planteando que no. El Colegio de Abogados acude diciendo que Puerto Rico sigue siendo un mero territorio y que bajo los casos insulares, pues, Shell aplica. Acude otro grupo en representación del PNP, así expresamente dicho, también planteando que Shell está vigente sobre Puerto Rico. El gobierno federal acude y también lo plantea, pero dice el tribunal lo siguiente con respecto a la controversia. Y lo voy a leer en español. Este tribunal concluyó temprano en el siglo XX que los territorios de Estados Unidos, y esto hay que leerlo en inglés y después lo traduzco, including an earlier incarnation of Puerto Rico itself, incluyendo una encarnación anterior de Puerto Rico, no eran soberanos distintos a los Estados Unidos. El tribunal razonó que las leyes territoriales y federales eran creaciones que emanaban del mismo soberano. Eso es Shell. Estoy citando, estas 2 oraciones están en el caso de Sánchez Valle. Este es el Tribunal Supremo en Sánchez Valle diciendo esto. Razonamos entonces, a principios de siglo, que las leyes territoriales y federales emanaban del mismo soberano. Y es una referencia específica al caso Shell, y por lo tanto las leyes, los enunciamientos federales y territoriales no derivaban sus poderes de fuentes independientes de autoridad. Bueno, entonces dice el Tribunal Supremo en una oración que aquí en Puerto Rico no se mira mucho, pero que es la clave de este caso. Las decisiones en el caso Shell y Grafton de por sí no controlan. En la mitad del siglo XX, Puerto Rico became a new kind of political entity. Puerto Rico se convirtió o se hizo una nueva entidad
política. Esto, como lo quieran traducir, no tiene mucha ambigüedad. La decisión de Shell no controla aquí. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo XX, Puerto Rico se convirtió en un nuevo tipo de entidad política, todavía muy cercanamente asociada a los Estados Unidos, pero gobernada de acuerdo con y ejerciendo gobierno propio a través de una constitución popularmente ratificada. La magnitud de ese cambio requiere consideración del tema de la doble exposición, consideración nueva del tema de la doble exposición. Es lo que estuve hablando en el segundo segmento. Puerto Rico se le autorizó adoptar constitución propia, Puerto Rico adoptó constitución propia. Entonces llega esta controversia al Supremo de los Estados Unidos y le dice, mire, no importa eso, Puerto Rico sigue siendo un territorio y bajo el caso de Shell ya usted determinó que se da la doble exposición en Puerto Rico. Por lo tanto, eso es lo que usted tiene que concluir. Aquí no ha cambiado nada. El Tribunal Supremo dice, no, aguántate. Ya Shell no controla este análisis porque Puerto Rico se convirtió en una nueva entidad política en función de una constitución popularmente ratificada. Así que ha reconocido que el evento constitucional, primero reconoce la realidad del evento constitucional y que ese acto lo fuerza a volver a analizar este tema. Ya no lo puede despachar invocando a Shell. Entonces vamos a ver primero cómo analizan la controversia de doble exposición, porque llegan a la conclusión de que sí se da la doble exposición. O sea, llegan a la conclusión de que ya no es porque lo dijimos en Shell, sino por otra razón que se da la doble exposición, y entonces entran a hablar de Lela, pero vamos primero a lo que ellos determinan. Para determinar si dos autoridades de procesamiento son soberanos diferentes, estoy citando al Tribunal Supremo, en Sánchez Valle, para propósitos de la doble exposición, este tribunal se hace una pregunta limitada e histórica. La cuestión no gira en torno a, como el término soberanía a veces sugiere, en el grado en que la segunda entidad es autónoma de la primera o fija su curso político propio. Me detengo ahí. Ya dijo, Shell no aplica. No es que ya no se da la doble exposición en Puerto Rico porque es un territorio. Aquí tienen su propia constitución. Ahora bien, nuestro análisis es histórico de doble exposición. La cuestión no gira en torno a, como el término soberanía a veces sugiere, en el grado en que la segunda entidad es autónoma de la primera. Mire, eso no es lo que vamos a usar aquí. La cuestión es solamente si los poderes para procesar de las dos jurisdicciones tienen orígenes independientes, o dicho al revés, si esos poderes surgen de la misma fuente original. Es un análisis histórico. Entonces, pues se ponen a hacer análisis histórico. Pero primero dicen, a decir verdad, que es una traducción mía de truth be told. Sin embargo, soberanía en este contexto, en el contexto de la doble exposición, no tiene su significado usual. Tengo que recalcar, en este contexto, o sea, estaba usando el término en un contexto específico y limitado. No tiene su significado usual. Por la razón que sea, la prueba que hemos diseñado para determinar si dos gobiernos son distintos para fines de la doble exposición, expresamente ignora los indicadores comunes de soberanía. En otras palabras, o sea, las palabras tienen significados distintos de acuerdo a su contexto y eso pues crea problemas en análisis y se presta a malas interpretaciones y se presta a provocar posiciones que no son necesariamente honestas. Pero, ¿qué dice el Supremo expresamente? Mire, aquí no estamos, en doble exposición no estamos usando la palabra soberanía como usualmente se usa, porque es un análisis histórico.
de cuál fue la fuente original de ese poder. Entonces dicen, debido a que la fuente original de enjuiciar es el gobierno federal, porque cuando trazamos esa autoridad hasta su origen, llegamos a las puertas del Capitolio de Estados Unidos, el Estado Libre Asociado y los Estados Unidos no son soberanos separados. Bueno, esto le han dado mucha candela en Puerto Rico. A dos frases aquí. Y en inglés son, because the ultimate source of Puerto Rico's prosecutorial power is the federal government. Esto lo editan y dicen the ultimate source of Puerto Rico's power, y se olvidan que está limitado a prosecutorial power, is the federal government. Bueno, la palabra ultimate en inglés tiene diversos significados. El primer significado de la palabra ultimate, si lo buscan en un diccionario inglés, es original, el más remoto. Recuerden, el Supremo está haciendo un análisis que ellos mismos dicen es histórico. Ese es el sentido en que están usando la palabra ultimate, ellos mismos lo dicen. Están hablando del origen. El segundo significado, que es el que le aplican aquí en el debate político, es máximo, que es la autoridad máxima. No, el Supremo no está diciendo la autoridad máxima aquí. El Supremo está diciendo la autoridad, la fuente original es el Congreso, es el gobierno federal. Y por eso no son soberanos separados. Pero, soberanos aquí, sovereigns, es lo que vimos acá. Soberanía en este contexto no tiene su significado usual. No están hablando del nivel de poder que tiene una entidad en función de la otra. Están hablando estrictamente del origen del poder, de estos poderes. Bueno, ¿y qué dijo con respecto al Estado Libre Asociado? Porque yo creo que todos ustedes se dan cuenta ya que si el Tribunal Supremo dijo, mire, ya Shell no aplica, eso era una encarnación anterior de Puerto Rico. Pero estamos llegando a la misma conclusión a través de este análisis histórico que tenemos que hacer del concepto del origen de la autoridad de Puerto Rico. Pues ustedes, me imagino que se sospecharán que algo tiene que haber dicho con respecto a Lela, tiene que haberlo analizado para poder irse por esa otra vía y no simplemente decir, bueno, ya Shell lo dijo y Puerto Rico sigue siendo un territorio, por lo tanto, según Shell, aquí está la decisión, que no fue lo que hizo. Bueno, pues vamos a ver qué dijo sobre el Estado Libre Asociado en el contexto de lo que se habló en el segundo segmento. Cito al Supremo en Sánchez Valle. Luego de 1952, Puerto Rico se convirtió en una nueva entidad política, todavía asociada muy de cerca a los Estados Unidos, pero gobernada de acuerdo y ejerciendo gobierno propio a través de una constitución popularmente ratificada. Eso lo vimos ahorita. Pero eso tiene mucho peso para el Tribunal Supremo. Por esto es que no puede aplicar Shell nuevamente, porque es una nueva entidad política. Y es una nueva entidad política. ¿Cuál era la vieja entidad política? Bueno, la vieja entidad política era el territorio de Puerto Rico creado por la Ley Jones, establecido por la Ley Jones. Ahora es un gobierno propio a través de una constitución popularmente ratificada. Dice también el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y abajo yo pongo la cita en inglés original, no porque dude de mis propias traducciones, pero quizá alguien lo pueda traducir distinto, pero no creo que se va a desviar mucho. Puerto Rico tiene hoy un estatus distintivo, lo que dice en inglés distinctive, de hecho excepcional, con gobierno propio como Estado Libre Asociado. En inglés, Puerto Rico today has a distinctive, indeed exceptional, status as a self-governing commonwealth. Eso es lo que dice el tribunal en Sánchez Valle. Y añade, esos desarrollos constitucionales tuvieron gran significado. Bueno, no creo que hay que analizar mucho qué quiere decir tuvieron gran significado. Y de hecho, hicieron a Puerto Rico soberano
en un sentido común de ese término. En inglés, those constitutional developments were of great significance and indeed made Puerto Rico sovereign in one commonly understood sense of that term. Aquí hay que remontarnos al principio del primer segmento. Cuando yo les puse los dos círculos, que eran las dos esferas de soberanía, la federal y la estatal, y les resumí cuáles poderes se consideraban exclusivamente federales, recordarán, relaciones exteriores, correo, acuñar moneda, nacionalización, y cuáles poderes eran exclusivamente estatales, banca, reglamentación de la familia de corporaciones, instrumentos negociables, la ley de herencia, toda una serie de cosas que se tramitan exclusivamente a nivel local. Y vimos una en el medio, que es donde coinciden ambos gobiernos reglamentando áreas similares, como la agricultura, etcétera, pero donde cada cual puede establecer normas. En ese sentido, está diciendo el Supremo de los Estados Unidos que los desarrollos constitucionales, la creación de la Constitución de Puerto Rico, hicieron a Puerto Rico soberano en un sentido común de ese término, en ese sentido común, de que Puerto Rico adquirió soberanía similar a los estados. Hace la excepción aquí, en el caso de la doble exposición, pero no está diciendo que es que el gobierno federal está por encima del gobierno de Puerto Rico para procesar criminales. No, dicen, para esos fines es el mismo soberano, lo cual quiere decir que si Puerto Rico, es quien da primero, si Puerto Rico procesa, el gobierno federal no puede. Si el gobierno federal procesa, el gobierno de Puerto Rico no puede. Los dos están al mismo nivel, pero en todo lo demás, Puerto Rico adquirió la misma soberanía de los estados, y lo dice, pero que lo dice a sí mismo. Como este tribunal ha reconocido, el Congreso en 1952 renunció su control sobre los asuntos internos del ELA, concediendo a Puerto Rico un nivel de autonomía comparable a la que poseen los estados. Y aquí está la palabra clave, que esa renunció, que en el original es relinquished. As this court has recognized, Congress in 1952 relinquished its control over the Commonwealth's local affairs, granting Puerto Rico a measure of autonomy comparable to that possessed by the states. Y entonces concluye con respecto al Estado Libre Asociado con el siguiente pensamiento. Puerto Rico cuenta con una relación con los Estados Unidos que no tiene paralelo en nuestra historia. Y desde los eventos del inicio de los años 50, sabemos cuáles son esos eventos, una parte integral de esa asociación ha sido el amplio gobierno propio del Estado Libre Asociado, ejercido bajo su propia Constitución. Como resultado de esa Constitución, Puerto Rico puede valerse de una amplia variedad de futuros. En el original dice, Puerto Rico boasts a relationship to the United States that has no parallel in our history. And since the events of the early 1950s, an integral aspect of that association has been the Commonwealth's wide-ranging self-rule, exercised under its own constitution. As a result of that charter, Puerto Rico today can avail itself of a wide variety of futures. De modo que, ¿qué podemos concluir? Puerto Rico ingresa a los Estados Unidos como un territorio cuando Estados Unidos venía de una experiencia de formar territorios con la intención de admitirlo Estado. Doy un poco para atrás. Poblar territorios esencialmente despoblados, o si estaban poblados, desplazar la población que allí estaba, admitir ese nuevo territorio como Estado de sus propios residentes que mudaron allí. Esa noción quiebra en el 1898 cuando adquieren
territorios como Puerto Rico, que ya estaban poblados, pero inician una relación con Puerto Rico adoptando los esquemas que tenían, la experiencia que tenían con los territorios, y era creando un gobierno a través de una ley orgánica. Hicieron una diferencia con cuestión en materia de las leyes contributivas y ahí empezaron a desviarse de su modelo tradicional. Luego, en el 1950, deciden, en lo que el Supremo habla, pues algo excepcional, sin paralelo en la historia de los Estados Unidos, que es que a este territorio lo van a autorizar a crear una constitución propia, sin llegar a la admisión de ese territorio como Estado. Y se crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En síntesis, si uno se limitara a los esquemas tradicionales de Estado-territorio, y uno dice, bueno, es técnicamente un territorio, pero con los poderes de un Estado, y eso crea confusiones conceptuales. Pero el Supremo es el que lo dice con claridad. Es que es una relación excepcional, distintiva, sin paralelo en la historia de los Estados Unidos, donde Puerto Rico goza de un amplio gobierno propio en función de su propia Constitución, como resultado de una renuncia por el Congreso de esos poderes locales. En ese sentido, Puerto Rico evoluciona fuera del concepto clásico de un territorio y no se le puede llamar así, porque llamarlo así es obviar todo este desarrollo que el propio Tribunal Supremo reconoce y que se refiere a una nueva entidad política. Como dije, si es una nueva entidad política, hay que pensar cuál era la anterior. Y ahí es que uno ve que Puerto Rico tiene una posición única en el desarrollo constitucional dentro de su ubicación en cuanto a la relación con el gobierno federal. Bueno, espero que estos 3 segmentos hayan sido de gran ayuda y aclaración sobre el desarrollo constitucional de Puerto Rico. Muchas gracias.